Ahora sí. Bueno, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Al final nos encontramos. Al final nos encontramos virtualmente, como corresponde en este contexto, pero bueno, sin barbijos en la boca, así que vamos a poder hablar libremente. Bueno, vamos a ver. Vos me irás diciendo este, cómo podemos ir metiéndonos en el tema. Bárbaro. A mí se me Mejor dicho, había... cómo iremos armando el tema, porque tampoco sé bien cuál es el tema, pero bueno. Está muy bien, está muy bien. No, a mí lo que se me había ocurrido era poder hablar o pensar o construir eh, para contarle un poco al público del Circo de la Vida de en qué consiste o de qué se trata cuando se plantea la psicosomática como campo de intervención. Oh, bueno, mira, ¿por dónde empezar? Eh, Uno nunca sabe por dónde empieza. Es difícil. Pero yo te cuento, a mí me parece que yo me dediqué siempre a la psicosomática. Yo tuve una compañía que es la angustia que uno va experimentando en la vida por los hechos cotidianos. Y eso siempre me hizo pensar en mi existencia, en los aconteceres. Eh, Esto lo puedo decir ahora, retrospectivamente, pero ya en mi adolescencia tenía preocupaciones que me fueron acercando a lo que vos me preguntás. Por ejemplo, la adolescencia, la escuela secundaria, mis profesoras de psicología, que eran recientes egresadas de la carrera de psicología, como la Pocha Picabea, por ejemplo, una mujer extraordinaria y que impactó en las vidas nuestras de pibes de 16, 17 años que íbamos a la escuela normal y que bueno, tenía un estilo tan agradable, de tanta capacidad de habilitar a pensar y a reflexionar, y entonces todo el torrente, viste, de nuestra existencia, de nuestros cuerpitos, de nuestras sensaciones, el crecimiento dentro de la familia, el crecimiento en la institución, en la escuela, esos años que eran los primeros años 60, ¿verdad? El país. Eh, yo te estoy hablando de una época muy cercana a lo que fue la revolución que lo expulsó a Perón, este, todas esas épocas de la Argentina. Bueno, eran épocas donde la angustia se mezclaba con la curiosidad, el interés, y eso fue generando una pasión este, por la historia, por lo social, y en el medio de eso estaba el cuerpo de uno, ¿no? Ujú. Que uno no sabía bien qué carajo hacer con su cuerpo, como chico, como pibe. Eh,
el enfrentar la sexualidad, la salida de la familia, la identidad profesional, el inicio de mi carrera. Yo, retrospectivamente, desde hace ya mucho tiempo, he pensado que no podía ser otra cosa que médico. ¿Te imaginás? Yo soy segunda generación de inmigrantes italianos. Soy 100%, tengo todos los apellidos míos son italianos. Soy italianísimo, ¿no? Todos mis abuelos llegaron a este país en situaciones angustiosas. Viste que ahora estamos en una cuarentena, claro, ¿no? Uh-huh. Mi abuelo materno, un día, a fines del siglo XIX, vio cómo se llevaban los cadáveres de toda su familia en el Piemonte, en un pueblo, y se enganchó en la Armada italiana y lo llevaron al norte de África y se hizo cocinero. Y entonces se vino a la Argentina, casado, jovencísimo, y siguió siendo cocinero y hotelero. Y así, ¿no? No te voy a aburrir con la historia familiar, pero cuando hablo de lo que empezó siendo la psicosomática en mí, arranca por lo menos de esos abuelos que llegaron a estas tierras en medio de una salida de una Europa, de una Italia pobrísima, con persecuciones políticas, con enfermedades, con desgracias. Y bueno, de ahí viene mi tronco, ¿no? De ahí viene mi preocupación por el cuerpo, que es una preocupación, ¿cómo te diría? Primaria, elemental, ¿no? Uh-huh. Pero que después viene con todo el empuje, las sensaciones, el dolor, el sufrimiento, el abandono, los amores, los desamores. Y después, bueno, crezco en la familia y uno de mis abuelos había sido enfermero y otra abuela mía también. Entonces, enfermeros del Hospital Italiano y del Hospital Rosario, que sería lo que hoy es el Clemente Álvarez. Ajá. Y entonces, esas historias, todo ese peso que viene desde Europa, atraviesa el Atlántico, sigue en Rosario, continúa con el trabajo de mis abuelos, de mi padre, con la necesidad, porque esto es así, las familias a las que yo pertenezco, como segunda generación de inmigrantes, la importancia de ser profesional, ¿no? Mi hermana, abogada, la primera profesional de la familia. Y después yo no podía hacer otra cosa que médico. Menos mal que no había un tercer hijo, porque si no salía un sacerdote, al estilo de los siglos XVIII y XIX, donde la burguesía, ¿no es cierto?, en su escalada social, tenía así, ¿no?, en ese orden. Probablemente primero el sacerdote, después el abogado y después el médico en cierto orden, puede ahí variar. Pero bueno, ahí es donde, con esa captación de todas estas influencias históricas, con estos vaos espirituales, es que cuando yo estaba viendo los cadáveres y era ayudante de anatomía
cuando ya estaba en segundo año de medicina, yo un día dije, yo quiero ser clínico, porque me parecía que los clínicos hablaban mucho con la gente, y que en vez de los cirujanos eran hombres de acción. Y me gustó esa idea, me gustó el modo de aproximarse, de generar confianza, de armar una figura protectora o algo así. Yo no tenía demasiada idea bien de qué era todo eso en lo formal, pero sí tenía una idea cabal en cuanto a lo afectivo, que es lo que debe predominar, y sobre todo pensando en el campo de la psicosomática. Así que un día, estando en la facultad, me enteré que había un médico que era muy buen clínico, que era muy sagaz como clínico, que tenía una gran habilidad para revisar pacientes, para hacer diagnósticos, para conocer de terapéuticas. Yo estaba cuarto, quinto año. Y además me habían ido pasando cosas. Se había enfermado mi papá, se había muerto mi abuelo, tenía una abuela enferma, empezaba a aparecer este tema. Y yo también ahí con mi cuerpecito, ¿viste? De aquí para allá. Y entonces escucho que está este médico y que él, por las tardes, cuando el hospital ya se va muriendo, en el sentido de que va a venir la noche, el hospital de noche, que es una cosa increíble, ¿no? El hospital de noche es una experiencia extraordinaria, la diferencia que tiene con el hospital de día, con el movimiento, con la gente, ¿no? Las luces de la noche, los ruidos, los gritos. Bueno, ya a esa hora, en el hospital de noche, este médico se reunía con un grupo de compañeros y presentaba el caso clínico y después contaba la historia. Se llamaban reuniones patobiográficas, de la patología y la biografía. ¡Ah, la miércoles! ¿Vos te imaginás? Patobiografía. Yo dije acá, Renkeli, y ahí estuvo Renkeli. Este era el doctor Abecasis. Y también otro doctor, el doctor Hugo Lazzarini. Y bueno, imagínate, desde las propias distonías de uno, de cómo tenía su corazoncito, cómo iban sus cosas, en ese tormento y en esa pasión y en ese gusto, esa mezcla de emociones, que es uno cuando tiene 21, 22 años, eso me pareció que era para mí, y lo cierto que felizmente no estaba nada equivocado. Era lo que me gustaba. Cuerpo y alma, digamos, ¿no? De hecho, patobiografía es un término de un famoso médico alemán que se llama Victor von Weizsäcker, que era un hombre culto de la tradición romántica alemana y del humanismo alemán, muy fuertemente dotado en la filosofía,
en la biología y también con una pata psicoanalítica, pero no muy intensa. Ujú. Pero estos doctores sí se analizaban, habían empezado a leer Freud. Así que muchos amigos nos acercamos a eso. Y desde antes de recibirme, para mí la categoría del acto médico empezó a ser la categoría esta que yo te decía, de ese cruce de la biología y la cultura, ¿no? La historia, Ujú. pero la historia encarnada, ¿no? La historia de mi abuelo viendo que se llevan a la familia arriba de un carro, ¿no? Esa historia. No la historia historiográfica, Ujú. que es aquella que dice, bueno, en tal año, tal hora, tal día, en tal lugar, sino la historia pasional, ¿no? Y su relación con la vida, donde la muerte es en todo caso una circunstancia de la vida, Ujú. porque no hay vida sin muerte. Así que bueno, ahí arranqué y esto que te cuento es la comprensión básica de la medicina psicosomática, que en realidad debería llamarse a secas psicosomática. Originalmente se la llamó así. El fundador de todo esto, aparte de los antecedentes que podemos remontarnos hasta los griegos y al propio Hipócrates y a muchos otros hombres antes de Freud, el que realmente inaugura la posibilidad de la corriente psicosomática es Freud y sus discípulos, entre los cuales hay uno que destacar, que es Grodek, que el otro día yo señalaba como que es el que introduce el nombre de ello que Freud toma en sus conceptualizaciones, que es de Grodek, el término ese. No en el sentido estricto que Freud le da en el yo y el ello, pero Grodek, que era un médico clínico que tenía un sanatorio en Alemania, justamente, en el sur, muy cerca de Estrasburgo, en Baden-Baden. Él tenía ahí un sanatorio de montaña donde hacía curas espirituales, unida a lo que se conocía como la curación biológica de las enfermedades de la época, donde la tuberculosis era uno de los problemas más serios. Y bueno, ahí arranca la psicosomática como una concepción teórica acerca de la existencia, que esto sería la psicosomática, antes que nada, una concepción, diríamos una epistemología acerca del hombre y acerca del fenómeno del existir, que después se trasladó a la concepción de las enfermedades psicosomáticas, o sea, como problemas particulares en el campo de las actividades en salud, ya no solamente de la medicina, sino también de la psicología. Y entonces, como te dije, había algunas escuelas del humanismo médico clásico, la que cité de von Wiesacker, también algunas en España, en la España prerrepublicana,
de los finales de la monarquía y el inicio de la República Española, que después va a la catástrofe de la guerra civil y el oscurantismo de Franco. Pero en España había importantes pensadores. Te digo como dato alternativo, la primera edición de las obras de Freud en español es de Barcelona, es catalana. Y había médicos españoles que eran lectores de Freud en principios del siglo pasado. Y bueno, ahí nace todo el movimiento de la psicosomática como práctica y como ya no como epistemología, como noción teórica acerca del hombre, que es una visión antropológica, social y también psicológica, por cierto, en una interacción, como la que traté de delinear al principio, sino que aparece la idea de las enfermedades psicosomáticas. Y entonces, bueno, viene todo esto de suponer de que había algún grupo particular de enfermedades donde las determinaciones psíquicas eran más influyentes que otras. Eso es un criterio que se sostiene hasta casi fines del siglo pasado, del siglo XX. Y hoy, en realidad, se piensa que en realidad todas las enfermedades son psicosomáticas y todas las enfermedades tienen determinaciones de los distintos niveles, biológico, psicológico y social, y que no hay una causalidad definida, un determinismo psico-somático, ¿no es cierto? Sino que hay una causación reticular, recursiva, si vos querés llamarle, de indistinción entre una cosa y la otra como líneas determinantes, que es la postura que yo hoy tengo, ¿no? Que la tengo desde hace mucho tiempo. Sí hay rasgos de personalidad o de estilos de configuración comportamental, rasgos psicopatológicos, que a veces se dan más regularmente en algunas personas. Entonces, como dije, hay una versión psicosomática que tendría que ver con aspectos epistemológicos acerca de la existencia, acerca de lo humano, una antropología interdisciplinar. Hay una idea de que podría haber enfermedades de fuerte raigambre de causación psíquica, que me parece que está cada vez más en discusión, que es donde yo digo que interviene esa causación reticular múltiple y que todas las enfermedades son psicosomáticas. Y hay, sí, la posibilidad de distinguir algún tipo de carácter, vamos a usar esta palabra, algún tipo de forma de ser, también podemos utilizar esta palabra, que alguna tipología, si querés decirlo todavía de una manera más campechana, de algunas personas que tienen un perfil psicosomático, que generalmente tienen que ver con las capacidades de simbolización que pueden tener. Y finalmente hay una cuarta acepción de la psicosomática, que es la psicosomática como movimiento psicosomático, como movimiento político en salud y educación. Que esto es interesante. ¿Y qué es lo que estuvimos hablando en la pretarea de esta reunión? Yo llamo pretarea a lo que hicimos fuera de cámaras, que fue el calentamiento ese que hicimos para poner a punto los aparatos y la garganta, y ir calentándose para
para hablar, calentando el pico. En la pretarea yo te decía, ¿cómo puede ser que se enseñe psicología y psicoanálisis y no haya una cámara Gesell? Ujú. Yo te dije eso. Sí. Y ahora lo quiero decir. Porque ver una entrevista a un chico, a una madre, a una pareja, a un adulto, a un anciano, ¿a quién fuere? A un grupo, una reunión institucional, y estar allí a través del medio ese, detenerlo, comentarlo, charlarlo, como vos me decías, en esa experiencia que tenías en autismo, con ese medio, es una cosa impagable, porque es una manera de sensibilizarse, es una manera de adquirir pericia, de tener práctica. La psicología y el psicoanálisis son una práctica, donde la teoría, en todo caso podemos hablar de que hay una práctica teórica y una práctica técnica, en términos marxistas, pero la psicología y el psicoanálisis son una práctica sobre la empiria, sobre los hechos. Y entonces, ¿no? La psicosomática, como movimiento, supone que uno tiene que tener, antes que nada, una vivencia. Tiene que estar pasado por la experiencia concreta. Y desde allí subir a la teoría y después bajarla y volver en un movimiento incesante, ¿no? O sea, la psicosomática como movimiento no solamente supone un movimiento que tiene fuertes raíces humanistas, antropológicas, interdisciplinarias, sino también una concepción del acto en salud. Y sobre todo cómo se forma una persona. Formar, no digamos un médico, porque ahora los chicos terminan medicina y no tocaron un paciente, ¿no? Eso es terrible. Los tocan mágicamente después con las tomografías, las ecografías y toda esta parafernalia de estudios que existen. Pero después a la larga lo tienen que tocar, a alguien lo tiene que tocar. No solamente tocarlo para saber cómo tiene el hígado, sino para darle la mano, ¿viste? Hola, ¿cómo le va? Seguro. Hasta eso hay que aprender, a darle la mano a un paciente. En ese punto, Roberto, del aprender, me quedé pensando algo con lo que decías anteriormente, que es, a vos te agarra, vos planteabas eso, decías, en los 20, 21 años, estamos hablando de la etapa final de la carrera de grado de medicina, y empezaste a desarrollar y lo vinculaste muy bien con el psicoanálisis, con Freud. Me entra la duda de si en ese ámbito de formación académica estaba metido como parte de esa currícula Freud, psicología, como un campo itinerante necesario en la formación del médico, o es algo que aparece en esta otra experiencia que vos traes muy bien en el relato como para vincular, que es que haciendo la experiencia te fuiste encontrando con que a vos te convocaba más formarte y tomar aspectos de la psicología, del psicoanálisis, para ir construyendo esta mirada, esta lectura. Ahora que vas a los jóvenes actuales y a la formación, ¿no? Al lado de la cama de un paciente, en el hospital de noche, que yo te dije, recién creo que hablé, ¿no? Uh-huh. Hay que ser muy disociado para no percibir la emoción.
Los médicos terminan disociándose y siendo iatrogénicos, hacen grandes cosas. No voy a hablar pestes de mis colegas, al contrario, los admiro a muchísimos, pero a veces lo hacen desde una disociación cuerpo-mente muy intensa, que eso sería lo antipsicosomático, la disociación cuerpo-mente, la famosa cuestión del dualismo cartesiano, que pobre Descartes no tenía nada que ver con esto, pero bueno, se lo llama así, el dualismo cartesiano. La carrera de psicología, que es lo que yo te decía, también es dualista, pero esa aplicación teórica y a la reverberación exclusivamente en la retórica. Ver a un paciente, una entrevista con un niño que viene por un problema escolar, o un chico porque se fumó un porro, o un señor que lo dejó la novia, o lo que vos quieras, es una experiencia que no se puede ver desde el filtro de lo que se llama habitualmente la palabra. La palabra cuando gira en el vacío no es nada, es un firulete. La palabra tiene que ir pegada a la emoción y al contexto relacional, vincular. Por eso hay que tener una cámara Gesell, viejo, para ver cómo se la pela un tipo cuando habla con un paciente. Porque claro, yo no digo que con eso se arregle todo. Yo en la carrera de medicina no estudié Freud. En psiquiatría alguno que otro la mencionaba. Estos doctores abnegados que nos recibían a las 7 de la tarde, por supuesto, mencionaron las obras de Freud y yo me empecé a comprar libros. No se trata de la cosa campechana, de sufrir puramente las consecuencias del impacto emocional de encontrarse con otro sufriente, del cuerpo o de la mente, de donde vos quieras, porque en realidad la gente que tiene problemas mentales sufre también en el cuerpo, ¿no? Tiemblan, transpiran, tienen palpitaciones, le parece que se están muriendo, que van a estallar, y todo eso son síntomas neurovegetativos que están en el cuerpo. Por supuesto, aguantan, no se mueren de eso. Pero uno sufre entero, con el cuerpo y con el alma. Y entonces, la carrera de psicología es absolutamente reduccionista. Y se enseña como se puede. Se enseña como se puede. Pero en realidad habría una manera. Por eso te dije, ni siquiera con el role-playing. Porque en el role-playing, si vos has hecho teatro, que me parece que sos un tipo muy entusiasta e investigador, cuando te tenés que poner en un personaje, por ahí empezás a confundirte con el personaje, ¿no es cierto? Con el paciente, con el otro, ¿cómo se llama? ¿Viste? El otro. ¿Quién es el otro? Claro. El otro de carne y hueso, ¿viste? Y bueno, yo creo que a la larga, la gente que tiene suerte, que es sensible y que es inteligente, suerte para encontrar maestros, que es sensible para darse cuenta
de lo que porta y de por qué motivo ha elegido esa carrera. Las carreras en salud hablo ahora, medicina, psicología, fonoaudiología, kinesiología, y que se dan cuenta y que alcanzan a husmear desde esa cuestión transgeneracional en adelante. Entonces están más cerca de poder conformar un aparato que es la propia cabeza de cada uno para poder operar con otra persona y transformarse en un buen profesional e integrarse, adquirir una cierta identidad bastante coherente y armónica que una lo psicosomático. Con lo cual te digo que la carrera de psicología debería ser psicosomática. Con lo cual, me parece que mejor terminemos la charla y me voy al carajo, porque te van a matar a vos y a mí. Pero no, vamos a seguir. Bueno, pero abordamos ahí debería ser así la carrera, ¿viste? En esta perspectiva de la psicosomática, ¿no? Y en la perspectiva antropológica interdisciplinar, que por otra parte es la perspectiva de Sigmund Freud. Freud es biología y cultura. Y entre la biología y la cultura nace la psicología profunda, que es el psicoanálisis. No hay otra vuelta. ¿Sí? Freud es eso, desde que empezó hasta que se murió. Es biología, cultura. Entre esos dos polos, ahí, en el medio, se forma todo lo que nosotros conocemos de la interpretación de los sueños, el yo y el ello, como los grandes modelos del aparato mental, etc. Y ahí está todo. Lo demás que vino son complementos. Pero si vos me preguntaste a mí por lo psicosomático, yo te dije las 4 acepciones, ¿no? Que no vale la pena repetirlas. Pero las que son más importantes son la del movimiento psicosomático y la concepción epistemológica de la existencia, de la praxis del existir. A vos que te gusta Maturana, que es un inventor de palabras, ¿no? Él habla de la praxis del existir. Bueno, en la praxis del existir es una práctica psicosomática. Se vive en cuerpo y alma, ¿no? Donde la palabra es un resultado de un largo camino del desarrollo entre la biología y la cultura, donde el cuerpo va sufriendo determinadas avatares. Entonces, me salió bárbaro, estoy encantado de lo que te dije, pero preocupadísimo. No, a mí me resultaba interesante porque trataba de tomar algunas cosas y se me ocurrían 2, digamos, que también lo trabajamos en la previa. Uno es pensar esto de cómo la psicosomática, entendida de esta manera y pensando capaz también más el cuarto aspecto del movimiento, permite entender un poco más a qué se refiere cuando a veces teóricamente redunda en los ámbitos de formación esto de la mirada biopsicosocial, que suena muy linda, pero que si no es llevada al campo en relación a un real entendimiento, es solo como una cuestión enunciativa que pareciera casi un compromiso político. ¿Vio cuando uno dice hablar lo políticamente correcto? Entonces parece que fuera necesario decirlo, pero hay muy poca implicancia de eso dando vuelta en algunos aspectos de la academia. Y en paralelo, es un cliché, yo estoy de acuerdo, es una cosa que se repite. Hoy estaba escuchándolo a Rodríguez Larreta y daba
el concepto de salud de la OMS de los años 50, ¿no es cierto? Salud, ¿no es cierto? No es meramente la ausencia de enfermedad, sino la plena capacidad de desarrollo biopsicosocial. Es un cliché. Pero, atenti piatti, yo dije, Freud es biología y cultura, y de ese enfrentamiento ahí, entre la carne innominada y la cultura, resulta todo el edificio teórico del psicoanálisis. Todo. Ahí está, en ese punto. Esa es la concepción del hombre de la que yo suscribo. Que no es una concepción reduccionista, no es biologista, no es culturalista, cosas, ¿no? Es justamente una operación de indistinción de productor-producto entre todos esos elementos. Y bueno, yo estaría diciendo eso. Y como movimiento estaría diciendo de que las formaciones en esas carreras en salud deberían tener esa apoyatura teórica. Y sobre todo, en el aprendizaje de esas prácticas debería estar implícito esta posibilidad. Con lo cual yo no diría que los cirujanos terminarían siendo psicoanalistas y los psicoanalistas cirujanos. ¿No es cierto? Sería una cosa horrible, imposible y risueña, ¿no? Pero sí que uno pudiera abrevar en esas raíces teóricas y que la práctica y sobre todo el modo de aprender fuera ese modo de implicación, ¿no? Ese modo de implicación. Porque a mí me parece que el psicoanálisis es así, ¿no? No es una práctica discursiva, como se dice, ¿cierto? Sí, es una práctica discursiva, por supuesto. Esto estaría encuadrado dentro de un diálogo y una práctica discursiva. Pero acá yo estoy hablando con mi panza, con todo, con mis pelos, con la piel, vos también. Estamos completamente metidos en ese magma. Casi tanto que las palabras es lo que menos importa. Aún por este medio. A lo mejor la prosodia, a lo mejor el modo de tomar los turnos entre los dos, significa mucho más que la palabra que yo estoy usando. Fíjate lo que pienso del lenguaje. Por ahí pienso que mucho más lo que estamos sintiendo, lo que nos está pasando, incluso por lo que, por supuesto, ni tenemos la menor idea en este momento, a lo mejor esta noche, mañana o dentro de varios años, vamos a reflexionar sobre esta reunión. Pero estamos así, enteros, psicosomáticos. Bueno, Roberto, me gustó esa síntesis. Mirá, yo estoy acá relojeando, más o menos llevamos unos 40 y pico minutos lindos de charla, en donde pudimos entrarle a este mundo que no se resuelve acá tampoco, de poder pensar y entender al campo de la psicosomática, y me parece que como un primer encuentro, para dejar presentado esto así, está muy bueno, con la posibilidad de poder retomar un segundo encuentro para desarrollar algún otro aspecto en diálogo con esto. Viste que a veces a las ideas también hay que darle el tiempo y ver
los rebotes, porque ahí nos alimenta para seguir produciendo. Esto último no te escuché, ¿eh? Te decía Dijiste de los 40 y pico minutos, me pareció como que estábamos satisfechos, pero después no escuché qué dijiste. No, que te decía que justamente que creo que el tema había tomado una vuelta, un cierre, que estaba bueno, que por ahí estaba bueno hacerlo, exponerlo y dejarlo madurar para ver qué rebote puede tener como para que lo tomemos en un segundo encuentro, como para dialogar, no solo nosotros, sino con alguien que interlocute con esta propuesta para que aparezca como un disparador de un nuevo encuentro para el programa, en general, digamos. No sé qué te parece a vos. Sí, sí, encantado. Mirá, lo que me parece en este momento es que he tenido una gran libertad para hablar, que he sido lo más sincero posible, lo más frenkeliano posible, y me parece que a lo mejor redundar en este momento sería inútil y podríamos dejar lugar a otro momento, ¿no? Porque yo he hecho afirmaciones muy fuertes, ¿no? Quiero decir, porque ahora me tengo que ir a dormir y quiero estar tranquilo, claro, y Mara me va a preguntar, ¿no se te habrá ido la lengua, no? Y vos sabés que es imposible que yo no hable pasionalmente. Nadie habla desapasionadamente, siempre un poquito de pasión tiene que tener, salvo personas muy hipócritas, que hay muchas, pero tienen la pasión trabajada de esa manera. Pero lo que quiero decir es que yo estoy muy agradecido a la Facultad de Psicología. Yo cuando llegué a la Facultad de Psicología había estudiado casi 10 años Freud. Y no lo había estudiado con Mongoreto Flores. Y aparte ya había hecho un análisis de lo que he tenido en mi vida. Y siempre fui muy respetuoso de la facultad y siempre aprendí mucho. Sobre todo de lo paradojal. Aprendí de lo que no había que aprender. Y recogí muchos amigos. Y siempre fui muy respetuoso de los psicólogos. Tanto que en los distintos análisis y supervisiones que yo he tenido, el 80% han sido psicólogos. Y tengo un montón de amigos, de distinto pelaje, psicoanalítico y no psicoanalítico. Pero lo que dije, lo digo con la esperanza de que algún día algo de eso pueda cambiar. Y yo por eso te decía, vos mañana vas a tener una materia que es hermosa, pero habría una manera más hermosa de darla y de enseñar y de ahorrarle camino a la gente y de mostrarle otras cosas posibles, que además son bellísimas. Son bellísimas. Porque las profesiones en salud son bellísimas. Son las más lindas. Son las que dan mayores oportunidades. Es una suerte poder trabajar con gente. Es una cosa hermosa. Supongo que esto será una obviedad para muchos. Pero yo quería, como me voy a ir a dormir y quiero estar tranquilo, quería decir que yo estoy muy agradecido al camino que hice. Vos me conociste en la facultad, yo hablaba de Maturana, claro, de Bateson.
la verdad me entretenía con esos autores, a los que respeto mucho, a Laborit mismo, con los cuales aprendí un montón. Pero todos son formas de mostrar la biología no reduccionista. Esa era mi bandera como profesor de psicofisiología. Esa era mi bandera, ¿no? Encontrar otro tipo de palabras que trataran de hincar más en lo pasional, en la emoción, que esta es una de las palabras claves de las prácticas de salud, que está tan postergada, ¿no es cierto?, de una manera u otra. Y bueno, por eso yo fui durante muchos años profesor de una materia positivista, como se decía, ¿cierto? Y bueno, eso a mí me sirvió porque era un acicate muy poderoso. Yo ya sabía antes de entrar ahí, por eso acepté entrar, ¿no es cierto? Porque me interesaba el debate. Yo no fui a la Facultad de Psicología, quiero decir esto, porque había un laburo o porque había chicas lindas. Fui porque había chicas lindas, quédate tranquilo. Pero laburo tenía. Pero fui porque me gustaba la parada. Y la base de la parada era esta, la pregunta que vos me hiciste: che, Frankeli, ¿qué opinás de la psicosomática? Y esto, que es una concepción del hombre, que es una cuestión antropológica, que es una cuestión interdisciplinar, que vos me hablaste de la complejidad. ¿Querés que te diga una cosa? Morín es un bicho en el sentido de piola. Morín es un inventor de palabras. La complejidad la tiene Freud. Freud es un autor complejo. Complejo en los hechos. Morín es un cartógrafo. Si me escuchan los morinianos, ahora también me van a putear, ¿viste? Claro, así, pero mirá lo que dice, qué cosa está diciendo, ¿no es cierto? El esquema del psicoanálisis es una obra de complejidad, sin decir la palabra. Ahora está de moda hablar de autogestión, está implícita en el yo y el ello, en cómo una cosa que entra desde el exterior o que entra del interior al aparato sufre una serie de transformaciones que son progredientes o que vuelven hacia atrás a través de las resignificaciones para después volver a tomar el camino progrediente. Y esta charla que nosotros dos tenemos hoy se va a autoorganizar en nosotros. Se va a dictar sus propias leyes. Vos saldrás diciendo: Frankeli es un cretino, Frankeli es un genio, quiero ver qué mierda piensa de Frankeli fulano, y no me traiga uno de los que yo ya conozco, porque no te voy a dar bola. Te voy a explicar una cosa, porque lo peor que hay es discutir con tipos que ya saben cómo son las cosas. Yo soy un jodido y por ahí me trae uno, ¿viste?, que también yo ya sé, hasta adivino lo que me va a preguntar. Te lo digo en serio. Te lo digo muy de buena onda. Las conversaciones entre gente grande ya
endurecida, son horribles. Terminan en un empate técnico insulso, en esos 0-0, viste, que decís, ¿para qué vine a la cancha que no hubo un gol? ¿Viste? Porque, y sí, claro, Frankeli, me acuerdo de vos, sí, fulanita. Imposible. Soy en ese sentido muy reservado en la posibilidad de discutir estas cosas. Por lo menos casi he perdido la esperanza. Y creo que en eso estarán ustedes, los jóvenes, los que verán qué pueden hacer. Ojalá las cosas cambien. Por el momento me parece que el mundo está en una precarización total y que las formaciones son cada vez más circunscriptas y reduccionistas. Creo que vivimos una era muy disgregada. Y el medio nuestro es así. Por eso te decía lo de la complejidad. Déjame de joder. Morín es un piola. Vendió 850.000 libros, porque esa es otra joda, ¿viste? Vender libros. No digo que Morín sea un cero, por favor. Es un hombre muy inteligente, muy respetable, muy venerable. Yo uso las palabras de él. Las palabras de él me sirven para reverberar y pensar. Pero la complejidad siempre estuvo. Él, en todo caso, la podrá denunciar, la podrá poner en evidencia. Pero el que ha estudiado esos temas ya ha estudiado la complejidad. No hay un descubrimiento ahí. Y Maturana lo mismo. Maturana descubrió, siendo neurólogo, investigador en neurología, que uno veía de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Y eso, en realidad, ya lo había descubierto Kant. ¿Viste? O sea, o los griegos. Y entonces él se dio cuenta que ganaba más guita dando conferencias, diciendo palabras sobre esto. Que también me sirvieron mucho, y yo batí el parche con Maturana, y lo fui a ver, y pagué cursos, y pagué conferencias, ¿no es cierto? Y Morín no vino a la Argentina porque se puso muy viejo, pero estaba por venir, y yo estaba en un grupo moriniano, acá en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR. Y bueno, había uno que lo estaba por traer, ya venía. Y bueno, se enfermó, por un hombre muy grande. Y no pudo venir. Le iban a dar el título de doctor honoris causa y todo eso. Pero bueno, quiero hablar un poco en este sentido de las modas y de cómo, porque vos me conociste hablando, también de Bateson, que es otro venerable, y me parece que está en una categoría distinta de Morín y Maturana. Lo mismo que Laborit, que me parece un hombre también sencillamente fantástico. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Para el próximo encuentro. Vamos a ver cómo te va conmigo. ¿De dónde sacaste el loco ese? No, bueno, dice. Bajó. Bueno, te agradezco mucho. No, te agradezco yo a vos. Ha sido un placer. Cortamos acá.